Sí, se le pone fin a la asignación específica, ¿no? Y esto me parece que es importante aclararlo, sobre todo porque discutimos con una oposición que cree que no tiene que haber impuestos en la Argentina, y en la situación en la que estamos no es que se elimina el impuesto que sirve para financiar la cultura, sino que se elimina la asignación. El impuesto se va a seguir cobrando, pero va a ir a renta general. Diría yo, vamos a ir a parar a una situación muy parecida a la de Cavallo, ministro de Economía. Si te quería dar unos mangos para que funcione el Inca, te lo daban, si no, te mandaban a lavar los platos sin problema. Entonces, con un criterio fiscal ortodoxo, los economistas sostienen que no puede haber impuestos que tengan una asignación específica sine die, es decir, sin tiempo, de por vida. Tiene que tener una fecha de finalización. Con ese criterio dijeron 31 de diciembre del 2022. Y que no solo, decimos la cultura en general, pero es la guita que va para el cine, tanto en la ley del cine como la que viene por servicios de comunicación audiovisual, la guita que va al Instituto Nacional del Teatro, al Instituto Nacional de la Música, a las bibliotecas populares, Radio y Televisión Argentina, Defensoría del Público. Es decir, todo eso que a lo largo de estos años para nosotros fue motivo de orgullo, es todo lo que se va a quedar sin financiamiento, incluida los fondos para los medios comunitarios. Es decir, todo lo que nosotros, en el sentido amplio de la cultura y la comunicación, se va a quedar sin financiamiento. Si no logramos que se apruebe una ley. Hay un proyecto mío, hay otros proyectos. No importan tanto los proyectos, sino resolver este problema de los fondos. Que obviamente que es gravísimo. Usted, cualquiera que labure y que sepa de lo que es conseguir esos subsidios para laburar, sabe muy bien de qué se trata. Para la gente en general, capaz que no está tan claro de qué modo el Estado colabora con nuestra cultura en general, porque no solo es el Inca y las películas, sino pensemos todos los festivales de música, de teatro que se hacen a lo largo y ancho de nuestro país, tienen financiamiento institucional que viene de acá. No se podrían hacer festivales, y yo digo, no solo no se podrían hacer festivales, sino que no podrían desarrollar cultura aquellos que no están siquiera ligados a la actividad cultural en un sentido comercial. Es decir, yo tengo muchos amigos y amigas que puedo decir que viven del teatro, pero viven de una manera, digamos, como vive un profesor, más o menos. Galguean, si consiguen, esta obra me fue más o menos bien, teatro independiente, son salas parecidas a este lugar en el que estamos acá. Es decir, siempre gente que hace mucho esfuerzo, mucho laburo para que se pueda generar eso, y casi siempre ponen más de lo que sacan. Yo no creo que haya, salvo las grandes figuras, nadie hace guita en la cultura. Tenés que ser un escritor reconocido, un actor famoso, un director. Pero para que exista un Campanella, no sé cuál sería la proporción. ¿Cuántos otros directores que nadie va a conocer nunca? No queremos más Campanelas, ¿no? Vender un alma. Con uno sobra. Sí, pero le quito la cuestión de su contenido ideológico, porque además un tipo que vos ves sus películas, te largás de llorar en los 2 minutos, tiene una manera de... Y acá voy al otro punto, que es ¿cuál es la importancia de la cultura? Yo decía, defendía el semillero por un lado, pero después está en lo que tiene que ver con nuestro carácter de público, ¿no? Uno en el cine, con la música, es parte de nuestra identidad, nos reconocemos. Hablábamos antes de comenzar, yo viví muchos años en Banfield, ahora hace como 30 años que estoy en Córdoba, y yo desde ir al cine con mi vieja hasta vernos reconocidos en esas películas, hasta todo el último tiempo, sobre todo ni hablar durante el gobierno de Cristina, la posibilidad de que se hiciera mucho cine documental en Córdoba para la televisión, ya ni digo películas, era algo que no estábamos acostumbrados. El impacto que tiene en el resto del país, escuchar actores que hablan como
vos, se comportan como vos, en los cuales uno se pueda reflejar, es importantísimo. Y fíjense la diferencia que hay, pongo solo un mínimo ejemplo. Hoy hay muchos que están contentos porque las grandes plataformas deciden hacer películas en Argentina, y está muy bien, y eso permite y genera trabajo, pero lo hacen bajo una modalidad que no tiene nada que ver con el fomento que se hace desde las instituciones públicas. Porque Netflix te compra un producto mano en llave, ¿no? Llave en mano. Todo el paquetito cerrado. Si les va bien, se van a llenar de guita ellos. Si no te le quieren pasar mal, no va a circular tu producción en ningún lado, pero vemos este super estreno comercial, como en la película Granizo, donde se llevan a hacer de cordobesa a una mujer que no es cordobesa, ¿no? Yo digo, está claro que los actores y las actrices en la Argentina tienen la capacidad para hablar del modo en que se habla en toda la Argentina, porque para eso, de eso viven y eso hacen, pero es como algo que no tiene sentido. Lo que nosotros necesitamos no es que vengan a filmar o a hacer una película acá porque el paisaje es muy bonito y porque pueden contratar a productoras que hacen un laburo de muy buena calidad, aún para competir de manera internacional, y por el tipo de cambio es barato, sino que nosotros necesitamos que eso genere un trabajo estable, permanente, y que después sea algo propio. Gente que vive en la Argentina, que produce y hace cultura para la Argentina, a mí me parece clave. Entonces dije, es importante el semillero para que funcione la industria. Es importante la industria porque genera muchos puestos de trabajo. Hay mucha gente que vive a partir de esto, que vive con lo justo, pero que vive, que puede llevar adelante esto. Y también lo importante que es en términos de nuestra propia identidad cultural. Le agrego esto último, que es en términos de soberanía cultural, ¿no? La importancia, la pelea geopolítica que estamos dando hoy con las grandes transnacionales, que antes eran transnacionales energéticas, después de la alimentación, son ahora de la cultura, y es tremendo porque no pagan impuestos en la Argentina y se llevan los dólares con la restricción tremenda que tenemos de dólares. Pero pienso también, Argentina es un país que podría exportar telenovelas, porque si hay un lugar donde las telenovelas han sido potentes es en la Argentina, y vemos telenovelas turcas. Yo digo, ¿cómo puede ser que uno puede engancharse y disfrutar de... Y me parece que en esto las plataformas han sido muy inteligentes porque manejan su cuota de pantalla con mucha inteligencia, saben qué es lo que se hace en Turquía que podría funcionar en la Argentina, porque lo trabajan a través de los algoritmos de sus propias plataformas, que son todas zonas que tienen cero legislación. En la Argentina y en el mundo, diría. Tenemos muchos problemas. Entonces, en un tiempo en el que nosotros estábamos peleando por avanzar y tener una nueva ley del cine o quizá una ley de industrias culturales, en el Congreso hay proyectos para crear el Instituto del Chamamé, el Instituto del Cuarteto. Es decir, veníamos de una discusión donde ampliábamos la financiación de la cultura en los sentidos más amplios y ahora estamos discutiendo esto de si tiene que existir o no fomento para la cultura en la Argentina, ¿no? Es como decía recién, hemos retrocedido en el tiempo, estábamos en una discusión de avanzada y ahora estamos a la defensiva. ¿Qué pasó este tiempo? A mí me parece que esto ha generado algo que para mí es muy importante, que es la activación de muchos actores sociales, no actores de teatro o de cine o televisión, que no estaban movilizados y que a partir de esta pérdida empezaron a movilizarse. En el sector del cine, increíble la cantidad de grupos que hay, pero lo han hecho los músicos, lo han hecho las bibliotecas populares, lo han hecho la Farco con sus medios comunitarios, y resulta que hoy estoy en actividades como esta en todo el país. Para Catamarca, para Misiones,
desde distintos rincones de la Argentina, los trabajadores y trabajadoras de la cultura se organizan para defender el fomento a la cultura. Y a mí me parece que ese es un punto muy importante, porque nosotros venimos de una derrota política, de unos años de Macri que han sido muy duros para la cultura y para la sociedad en general. Nos pudimos reorganizar para ganar las elecciones, pero en una situación de acorralamiento permanente, casi sin poder avanzar, y en un tiempo que la pandemia nos quitó lo más importante que nosotros tenemos, que es nuestra capacidad de movilización, ¿no? Si ustedes ven las discusiones que tenemos hoy, se habla del Fondo Monetario, se habla del gobierno, si el Senado, diputados, lo que no se habla es de nuestro pueblo, ¿no? Es como si en esta etapa de nuestra historia, el actor central de nuestra historia no está participando, ¿sí? Un poco por la pandemia, un poco porque confiamos en que nuestro gobierno iba a poder resolver los problemas que teníamos de una manera más sencilla, incluso creyéndonos que el Fondo Monetario quizá ahora no era tan malo, y hemos perdido un tiempo valiosísimo de organización y movilización que la pandemia también nos paró. Pero yo veo en esta movilización de los distintos sectores de la cultura en defensa del fomento algo importantísimo, porque no hay posibilidad de que nuestro gobierno cumpla con sus promesas de campaña si no hay un pueblo movilizado atrás. Los salarios no le van a ganar a la inflación si los trabajadores no pelean. Así de sencillo. Y no vamos a tener un buen arreglo con el fondo si no hay una sociedad movilizada en defensa de nuestros derechos, de nuestros propios intereses y de nuestro gobierno, porque además en un momento en que tampoco podemos debilitar a nuestro gobierno, aunque muchas veces no se puedan hacer todas las cosas que querríamos o nos esté saliendo todo. Entonces, yo quiero destacar y subrayar la movilización por abajo de pequeñas organizaciones que quizás no sean tan importantes, pero que hacen al entramado de nuestra cultura, y yo creo que es lo que nos va a permitir después avanzar en el tiempo que sigue. Hoy estamos en esta preocupación urgente de resolver el financiamiento de la cultura. Yo creo, y se está haciendo todo lo que hay que hacer, y yo vivo con alegría todos los días cómo nuestras organizaciones se organizan y movilizan para resolver este problema. Y estamos cerquita de que eso se pueda aprobar justamente por la movilización y la presión que hicieron estas organizaciones, porque cuando nosotros este proyecto se trató en diciembre en la Comisión de Presupuesto y logramos aprobarlo para que se extendiera por 50 años las asignaciones específicas, en ese momento ya bloques pequeños nos apoyaron los socialistas, nos apoyaron los diputados de Hacemos por Córdoba, nos apoyaron los diputados y las diputadas de la izquierda, y si sumamos esos votos y los del Frente de Todos, están los votos necesarios para que esto se apruebe. Lo que pasa es que al mismo tiempo hay una parálisis de la Cámara producto del comportamiento tremendo de la oposición, sobre todo de Juntos por el Cambio, ¿no? que busca paralizar la actividad parlamentaria, o si hay actividad parlamentaria sea para dictar las leyes de la oposición, ¿no? Este es el único país o el único momento tan loco en el cual no se aprueba un presupuesto, la oposición rechaza un presupuesto de gobierno, que es la acción, digamos, los votos para llevar adelante ese presupuesto los sacamos en el 2019. Y por 4 años cualquier gobierno tiene derecho a llevar adelante su política como le parece. No puede la oposición decir, no se gasta la guita en esto, queremos que se haga un puente, no hagamos este puente, queremos, no tiene sentido. En todo caso tiene que controlar, en todo caso puede hacer propuestas. Bueno, estamos en ese momento. Y hay una fuerte discusión hoy en la Argentina que tiene que ver si hay cosas en las que nos podemos poner de acuerdo con Juntos por el Cambio para salir del lugar en el que estamos o no.
¿no? Yo creo que es el debate que existe en toda nuestra sociedad y sobre todo dentro del campo nacional y popular. Hay que ir con fuerza a enfrentar y pelear con estos sectores a los que no les interesa ni la cultura, ni la soberanía nacional, ni las Islas Malvinas, ni hablar de la cultura, pero digo, no, sus intereses están puestos en los intereses de las transnacionales, geopolíticamente los intereses de Estados Unidos. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que esto es así, pero al mismo tiempo tenemos necesidad o tenemos que reconocer que es muy difícil ganar unas elecciones con una mayoría tan amplia que te permita llevar adelante un plan de gobierno acabado. Digo, nos pasa a nosotros ahora, pero le pasó a Macri durante esos 4 años. Ellos tuvieron mucha más habilidad y menos moral para comprar y conseguir las voluntades que necesitaban para llevar su política adelante y una tremenda cobertura mediática que hace que eso sea posible. Para nosotros no solo tenemos que organizarnos por abajo, sino que decime en qué canal de televisión te levantaron la actividad o en qué diario salió que los trabajadores y trabajadoras de la cultura están preocupados por el financiamiento. No sale esto en ningún lugar. Entonces, no solo hay que construir por abajo, no solo hay que organizarse, no solo hay que dar el debate, sino que hay que pelear contra molinos de viento, que son muy difíciles. Entonces hay también todo un sector dentro de nuestro propio frente que cree que hay que explorar la posibilidad de tener algunos acuerdos básicos con la oposición que nos permitan avanzar. ¿Será la cultura uno de esos puntos básicos de acuerdo? Es un interrogante. Yo espero que sí, pero el esfuerzo hoy está puesto ahí, porque no estamos tratando de ir a ganar esta votación con 1 o 2 votos, sino que estamos trabajando para que tenga un amplio consenso. Porque yo creo que a nosotros nos sirve de poco defender estos recursos por un voto si después tenés una situación en la que son actores o sectores que están en contra de que esto ocurra. Y lo que nosotros necesitamos es que estén a favor de defender la cultura. Podemos tener diferencias en otros puntos, pero no en este. Y quiero decirles que gracias al activismo de base, muchos sectores de la oposición a los cuales yo no contaba de ninguna manera como para apoyar este proyecto, que se comunicaron conmigo para decir que sí quieren, van a acompañar. Por ejemplo, la coalición cívica, digo ya sectores del propio Juntos por el Cambio. Y diría yo que algunos radicales también están por ese camino. Ni hablar, digo, en los casos donde los sectores de la cultura son más fuertes y más específicos, por ejemplo en Jujuy, donde hay un polo audiovisual importante y que está al frente es el hijo del gobernador. Entonces, ahí también tenemos otros radicales dispuestos a apoyar el fomento a la cultura. Y a mí me parece que entonces digo, si bien estuvimos renegando mucho tiempo y estamos preocupados y está bien que estemos preocupados y temerosos por la situación en la que estamos, yo quiero que veamos un poco la otra parte, en el cual también vamos ganando a sectores que van a apoyar este proyecto, que probablemente nos lleven hasta el final y no lo aprobemos con el tiempo que sería deseable para que todos estemos tranquilos, pero que van a acompañar. Entonces yo creo que estamos en una situación en la cual dentro de poco tiempo vamos a estar discutiendo y aprobando este proyecto en la Cámara. Y esto me parece que es centralísimo en el momento en el que estamos pagándole al Fondo Monetario Internacional, porque sería un mensaje, me parece a mí, clave para la Argentina y para el mundo, que es, che, con la plata de la cultura no. Así como dirigente sindical digo, con la plata de los laburantes no. ¿Sí? Hay que pagar, busquemos a los fugadores, hay que pagar, vayamos por los que la juntaron en pala en los años de Cristina, de Macri y ahora. Esos son los que se enriquecieron directamente con la fuga de capitales, esos son los que tienen que pagar la deuda. No puede salir del salario de los trabajadores y las trabajadoras, no puede salir del fomento a la cultura.
poder dar un mensaje de ese tipo en el Congreso, a mí me parece que es un avance político importante. Hoy todos están en la discusión de la moneda, pero con la moneda de la cultura no nos vamos a meter. Y agrego esto último y termino. Es importante reconocer o entender que igual vamos a ganar con un proyecto defensivo. No estamos avanzando. ¿Sí? No estamos avanzando. Estamos retrocediendo, la verdad. O por lo menos esta discusión es una discusión que atrasa, porque creíamos ya superado en la Argentina la idea de que la cultura tiene que recibir su fomento específico. Y nosotros tenemos que lograr que se apruebe esto y dejar constituido un colectivo potente de la cultura que nos permita ir por las leyes que nuestra cultura necesita, que son mucho más importantes. En el caso del cine, a cualquiera, yo creo que cualquier niño de la escuela, si le preguntás si es lo mismo alquilar una película en un video, no lo van a saber porque ya no saben qué significa, pero ver una película por streaming, no hay ninguna diferencia. Que la ley diga video, para cualquiera de nosotros es obvio que las plataformas debieran pagar ese 10% que vos pagabas con la entrada, te lo tienen que poner. No puede ser que se estén llevando dólares de la Argentina, porque cualquiera de los que se asocia a estas plataformas, sea para ver películas, que hay muchas, para música, en todas las variantes que hay, son dólares que se van de la Argentina en un momento que los dólares son escasos y que son necesarios para resolver problemas urgentes que tiene la Argentina. Y no pagan impuestos, no pagan impuestos, ¿sí? Y eso es algo que necesitamos modificar. Yo creo que estos son los temas que a nosotros nos sirven, porque es muy difícil discutir o debatir públicamente y decir, che, no, las bibliotecas populares que se las arreglen por sí solas, ¿no? Digo, ¿quién de verdad se puede parar frente a una cámara de televisión y decir, che, no me importa la música, no me importa el cine, no me importa el teatro, que sea solo lo comercial y el resto a otra cosa? Y estos son los temas que a nosotros nos van a permitir construir un proyecto político de avanzada, porque entonces la cultura, nos tenemos que apropiar de la cultura, no solo como hacedores de la cultura, que ya somos, sino con una discusión pública sobre el valor de la cultura para nuestra sociedad y la importancia de sostener el fomento y la importancia de que nuestro país sea un país importante en el mundo a partir de nuestra propia cultura, que lo es de muchas maneras, no necesariamente en relación con la guita que recibe, pero que si tuviera mayor apoyo sería aún mucho más fácil. Si nosotros pudiéramos sacarle guita a las grandes plataformas, poca guita que le saquemos a ellos, para nuestro país es mucha guita para la cultura. Entonces, este es un debate que nosotros tenemos que ganar públicamente para poder llegar al Congreso y conseguir las leyes que necesitamos, y eso hubiera sido mucho más difícil si no hubiera existido toda esta movilización en defensa de los fondos de la cultura. Entonces veamos este momento de defensa como un momento de reorganización, de unidad, de discusión, de debate, para ir por lo que necesitamos, que no es resolver esto. Si nosotros resolvemos esto y nos volvemos cada uno a lo suyo, perdemos una oportunidad. Tenemos que resolver esto y sobre esta base construir lo que necesitamos y seguir peleando por más. En ese camino, obviamente, yo voy a estar de este lado siempre, de este lado que es muchos lados, porque es el lado de la cultura, de los que hacen cultura, pero es del lado de las audiencias o de los públicos que no la producen, pero que no me gusta usar la palabra consumo, que la disfrutan, que la viven, obviamente, y que nos permite ser lo que somos. Y nuestro problema, o uno de los problemas que tenemos en la Argentina, es un problema también de autovaloración, ¿no? Estos medios concentrados nos quieren hacer creer que este país es una mierda, que lo que vivimos acá no nos merecemos nada, que lo mejor está siempre en otro lado,
y es la cultura la que es capaz de fortalecer nuestra autoestima. Trabajar nuestra autoestima es clave para cualquier proyecto político. Entonces, nuestro proyecto político no puede estar disociado de nuestro proyecto cultural y comunicacional. Y me parece que esto es lo que tenemos que aprender para la etapa que viene, cuando podamos volver a avanzar. Así que desde ya, muchas gracias. Bueno, gracias, compañera. Ahora sí, gracias, compañero. Bueno, yo voy a hacer un par de acotaciones antes de darle la palabra a Adrián y a Laura, que probablemente quieran hacer algún tipo de consulta y aclaración. Hoy decíamos, como decía recién Pablo, decíamos antes de sentarnos a la mesa, que hemos retrocedido en la discusión que estábamos dando con respecto a los medios audiovisuales. 20 años, porque cuando nosotros estábamos hablando sobre cómo lograr cobrarle a las OTT y Spotify y todas las plataformas que hoy emiten material audiovisual que antes se alquilaba en los videoclubs, o sea, sería una analogía con respecto a eso, nos encontramos en este punto, en que no solamente que no pudimos avanzar en ese aspecto, porque según algunos estudiosos de la ley dicen que no es lo mismo, y porque además siempre Netflix se ha inventado artilugios para evadir esto, no solamente acá, lo ha hecho en el mundo. En Francia les ha costado muchísimo, y Francia siempre es pionero en esto, y lo han logrado, pero cuando tenían más o menos la cosa resuelta, Netflix mudó las oficinas y se fue. Entonces, cuando los países, digamos, no tienen, por cuestiones impositivas, no tienen oficinas, como pasa con Netflix aquí, no tienen oficina acá, no se le puede cobrar. Entonces, como no se le puede cobrar, ellos transmiten desde Estados Unidos hacia el mundo entero y nadie les puede cobrar. Es un poco lo que pasaba, un caso análogo al de Uber, digamos, que pasó una cosa parecida con esto. Así que lamentablemente tuvimos que dejar esa cuestión de lado para enfocarnos en este asunto que tiene una caducidad mucho más cercana, por lo que explicábamos recién, y que es mucho más grave, porque aparte afecta a todos los fondos. Ahora acá Laura está en las bibliotecas y puede hablar sobre eso, y es mucho más grave. Entonces, me parece que me gustaría también, hay un aspecto económico que incluye también la actividad audiovisual, que es que genera muchísimos puestos de trabajo, son 700.000 puestos de trabajo por año que se generan a través del audiovisual, es casi el 3% de lo que se genera a nivel de empleo del país, es enorme lo que se genera. Y por supuesto genera mucha riqueza en ese sentido. Entonces, y también es importante aclarar que el Fondo de Fomento Cinematográfico no se nutre de impuestos como el IVA, como ingresos brutos, sino que son los impuestos específicos a los cuales se refería recién el compañero. Entonces, eso es muy importante aclararlo hoy, a propósito de los medios que se hicieron eco de esto, Radio Nacional. Entonces, y bueno, para los compañeros para la gente de a pie, digamos, es importante que esto se sepa, porque de los medios dominantes todo el tiempo se está diciendo, y bueno, pero ahora con tanto problema, con las jubilaciones como están, entonces se mete todo en la misma bolsa, y eso es realmente, digamos, ocultar la realidad, que son impuestos específicos para esto, no se sacan de otro lado. Entonces me parece que eso es muy importante. Por último, con respecto a la producción audiovisual, más allá del ejemplo que dio acá el compañero del director tan reconocido, me parece que nosotros tenemos una producción de 200 proyectos por año, entre documentales, ficción y demás. De esas películas, hay muchísimos directores, por ahí no son tan reconocidos, pero que sí son reconocidos en el mundo. Documentalistas, directores, productores, que son reconocidos en el mundo. Y eso me parece que también hay que destacarlo, porque no es solamente alguien que por sus logros puede ganar un Oscar y puede ser reconocido comercialmente. No son solamente logros comerciales. El tema de nuestra identidad y soberanía cultural es central en este aspecto, porque es el espejo en el cual nosotros nos miramos. Si nosotros no tenemos ese espejo en casa cada vez que venimos o cada vez que entramos, no nos vamos a reconocer, no vamos a reconocer nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos y nuestra forma de proceder. Esto es parte de nosotros, y todo eso está en nuestra música, en nuestra danza, en nuestro teatro, en nuestros libros, en nuestros autores. Entonces, no podemos dejar de lado este aspecto que es central y debiera ser, parece paradójico que estemos hablando sobre esto,
debiera ser una cuestión de Estado, que esto ¿cómo podemos estar discutiendo sobre esto? Es algo obvio y elemental, cuando ni siquiera deberíamos estar hablando de esto, porque esto no tendría que tener caducidad. Pero bueno, estamos en la situación que tenemos que lograr que el proyecto del compañero salga u otro salga, pero que extienda el plazo para que más adelante se reflexione sobre lo que está pasando y no tengamos que discutir esto e ir más allá, como decíamos, para lograr que se incrementen esos fondos, porque las plataformas están hace mucho tiempo, están en el mundo entero, hay muchos lugares en el mundo que han logrado hacerles el tacle para cobrarles, que es lo que debe ocurrir además, porque aquí se confundió mucho con que ahora le cobran el IVA. Sí, pero el IVA es un impuesto que pagamos nosotros, no es que se lo cobran a Netflix, nosotros pagamos el IVA cada vez que pagamos la tarjeta de crédito. Entonces, esto va a impuestos generales, que está bien que se cobren, no digo que no, pero es mentira que a Netflix se le cobra. A Netflix no se le cobra nada, se cobra el IVA. Y el IVA es un impuesto que lo estamos pagando nosotros como consumidores. Entonces, esta confusión que se da alimentada a través de los medios de comunicación masivos, bueno, lo único que hacen es retroalimentar este circuito. Por último, los ingresos que provienen del Fondo de Fomento Cinematográfico y que son aplicados a las producciones audiovisuales, generan un círculo virtuoso, porque nuestras películas, cuando son exhibidas, además del reconocimiento internacional que tienen, o la taquilla en los casos que tengan más suerte o menor suerte, porque ahí hay otra pelea que dar, que es el tema famoso de la cuota de pantalla. La cuota de pantalla que por supuesto no tenemos ni en cine y mucho menos en Netflix. En Netflix, como decía recién acá el compañero, produce lo que quiere, cuando quiere. Ellos son los que hacen el contenido y lo único que hacemos acá es ser una suerte de empleados de ellos, son servicios de producción, pero ellos son los dueños del material. Aunque hagamos la película de San Martín, va a ser de ellos. Y se va a contar la historia de San Martín que ellos quieran, no la que querramos nosotros. O sea, es muy grave la situación que se plantea, más allá de una cuestión económica, que creo que es muy importante destacar. Así que, bueno, no sé, Laura, si querés acotar algo. Adrián. Hola, bueno, gracias por la invitación. Primero me voy a tomar un ratito chiquitito resumen para contarles qué hago yo acá, tipo sapo de otro pozo, que no soy del cine, sino del teatro, para poder ampliar y que quizás en la discusión quedó como muy, en la discusión con la gente común, como que está visualizado solamente lo del cine, y esto implica, como bien se estuvo diciendo, algo mucho más grande, que es la cultura de todo el país y el arte de todo el país. Yo soy actriz de un grupo teatral que tiene una sala teatral en el Palomar, en el conurbano, en el oeste, y conformo parte junto a otras 130 salas teatrales independientes de la provincia de Buenos Aires, una red. Esta red nació en el 2020, en el medio de la cuarentena, cuando estábamos cerrados y pensando que íbamos a estar cerrados por siempre y que no íbamos a poder volver a abrir cuando se volviera a abrir todo, porque no había forma de sostenernos. Nos empezamos a juntar aprovechando la virtualidad, digamos, encontrando ventaja de la desgracia de estar encerrados, y conformamos una red que se propuso primero llegar a todas las salas que pudiéramos de la provincia. Así se formó la red de salas, censando a unas 130 salas de toda la provincia de Buenos Aires, es decir, desde Carmen de Patagones hasta Varadero, pasando por todo el conurbano, por Las Flores, por Bahía Blanca y por Tandil. Hay salas en todos los pueblos, o casi todos los pueblos de nuestra provincia. Y lo que queríamos saber era, bueno, a ver, ¿en qué estado estábamos, quiénes somos? Y tratar de pelear los apoyos necesarios para que no se cerrara durante la pandemia ninguna sala. Y eso nos llevó a trabajar, es una organización plural desde lo ideológico, horizontal desde la toma de decisiones, que funcionamos en asambleas y en comisiones, y discutimos todo, y así nos pusimos a discutir con los funcionarios de la provincia, del Instituto Nacional de Teatro, de la Nación, de quien fuera, para encontrar los mecanismos, es decir, ser escuchados en cómo era primero, la primera etapa, sostener y que no se cerrara, que no se cayeran los espacios, porque uno habla de espacios y parece que habla de una cosa que solo son paredes y cementos, y los espacios son personas que trabajan, personas que viven de lo que hacen,
vecinos y vecinas que vienen a consumir y a producir cultura, porque lo que tiene esta cosa que parece que no existiera porque es chiquitita, igual que las bibliotecas, igual que otros institutos de música que están en los barrios, es que hacen parte de un gran entramado comunitario que conforman los lazos de todas locales. Y es el lugar donde se articulan con escuelas, grupos que pasan por nuestros espacios, hacen sus espectáculos, vienen escuelas, vienen vecinos comunes, vienen gente de otros lados que conoce lo que se hace en otras partes, no solo de la provincia, ¿sí? Escondidos en el conurbano y en la provincia hay espacios teatrales que tienen muchos años de trabajo, mucha experiencia, y porque traen maestros, maestras, artistas de distintos lados del mundo. Y eso es poco conocido quizás para las masas, digamos, porque no nos salimos en las primeras páginas de los diarios de espectáculos. Pero es un trabajo que está en todo el país. Es verdad tener que discutir el fomento, los fondos que fomentan la cultura, si uno siente que dice, bueno, estamos 25 años atrás, cuando se creó el instituto, en el caso de, yo puedo hablar del teatro, del Instituto Nacional del Teatro, que es un organismo que, es decir, que primero se peleó durante décadas por una ley de teatro, es decir, una militancia fuerte del teatro independiente para sancionar la ley nacional de teatro que daba nacimiento al Instituto de Teatro, y de ahí fondos para el fomento y la promoción del teatro independiente. También entender que este fomento es como sacarlo solo de la idea de se le da subsidios a gente para que no haga nada. Digo, no, el subsidio es una parte del programa de la política cultural del Instituto de Teatro, del Instituto del Cine, de todos los institutos. El fomento es, el Instituto de Teatro ha puesto, más allá de que seguramente todos los teatristas discutimos todo el tiempo con el Instituto del Teatro cómo hacerlo mejor, cuánto le falta, pero una cosa es discutir cuánto le falta y una cosa es discutir no tenemos instituto y tener que volver 25 años atrás, que no exista el financiamiento, y estamos en ese punto. Es decir, tener que discutir, no vamos a poder discutir qué programa es mejor o peor, sino, es decir, che, ¿cómo hacemos para tener un lugar donde hacer un programa? Y en los 25 años que esto ha pasado, es decir, ha tenido impacto en distintas comunidades, porque hay lugares donde tiene que ser sí o sí sostenida una sala teatral pequeña, en un pueblo donde obviamente que cobrando entradas no va a subsistir ese espacio. Sin embargo, es un espacio sumamente necesario para que esa comunidad consuma la cultura, consuma teatro, consuma cine, consuma lo que sea, produzca, vaya a los talleres, porque tiene que ver con el desarrollo de las personas, el desarrollo de toda la cultura de un país. Y hay, quizás hablando desde acá, nos olvidamos que el país es muy grande y hay lugares donde realmente, es decir, hay gente que, chicos, chicas, vecinos, que si no está el teatro en el pueblo de al lado o en ese pueblo, nunca van al teatro a ver nada, porque más o menos televisión, quizás sí, Netflix, algunos, tampoco todo el mundo lo tiene, pero ver espectáculos en vivos, de teatro, de música, si no están estos espacios independientes, que tienen apoyos estatales, algunos, no todos, pero muchos, que pueden pedir apoyos para proyectos como eventos, festivales, fiestas, ciclos de programación, para que un grupo pueda producir una obra, tiene un apoyo que le permite parte de la producción de una obra. De verdad son lugares, y no son muy lejanos, digo, basta con caminar 30, 40 cuadras y va a haber comunidades que nunca han visto una obra de teatro, y si no existen una política de Estado cultural, no la van a ver nunca. Y eso hace al desarrollo de esa persona como futuro trabajador, futuro profesional, futuro vecino y miembro activo de una comunidad. Entonces, desde la red de salas, que mañana además tenemos asamblea, así que estamos como siempre muy, quizás uno cuando está metido en el trabajo está como más al tanto y hay que tomarse el trabajo de explicarle al resto de la comunidad de qué estamos hablando. Sí, creo que el momento es bueno de juntarnos todos los que estábamos medio sueltos y distraídos a veces distraídos en la sobrevivencia cotidiana, que ya es un montón de energía que hay que poner y de trabajo, pero que es importante, y que es importante lograr, es verdad, de acuerdo, porque la cultura creo que tiene que ser una política de Estado,
para que después podamos discutir qué programa es mejor, qué plan es mejor, hacia dónde, pero que hay algo que debería ser indiscutible, que eso está, que eso tiene el financiamiento necesario, porque nosotros ya estamos como 5 pasos más, nosotros ya desde en el medio de la pandemia ya nos estábamos peleando, discutiendo y tratando de acordar por mayores presupuestos, por mayores fondos para los fomentos, en el medio de que estábamos solamente peleando para sostenernos, pero ya pensábamos como, bueno, de esto se sale y se va a salir para adelante y tenemos que seguir trabajando. Entonces, lograr esto hoy, un poco a la defensiva, como decía, va a ser importante para poder salir rápido a seguir discutiendo, es decir, cómo seguimos fomentando, cómo le damos más trabajo a más gente, porque estos espacios independientes también, a veces informales, dan trabajo a un montón de gente también. Y forman parte de la vida de cada comunidad, que imagino que todos tienen una experiencia, que saben que hay un festival en su ciudad, en su pueblo y así en todo el país, y que es importante seguir sosteniendo. Así que sí, estamos muy movilizados. Sé que casi todas las organizaciones estamos haciendo parte de Unidos por la Cultura, que va a haber distintas actividades, que el jueves vamos a tener una actividad en distintos lados del país. Los WhatsApps y los grupos de WhatsApp nos explotan porque nos vamos pasando dónde están cada cosa para tratar de difundir, y tomamos el trabajo de hablar con cada vecino y vecina explicando, porque es verdad que el punto de los artículos y todo es como súper técnico, y entonces ¿cómo le explico al vecino un artículo? Es como imposible, no. Hay que bajarlo a tierra, es decir, bueno, este espacio en el que vos venís, en el que vos viste esta obra, te acordás que viniste por primera vez y ahora vienen tus hijos y hacen teatro o vienen a un taller de música, de canto. Bueno, estos espacios necesitan del constante apoyo, que completan el trabajo que las personas hacen y que generan la propia subsistencia, pero necesitan un apoyo que creo que los países del mundo que miramos como ejemplo es una discusión que no se hace. Digo, está el apoyo, la política de Estado cultural existe, y en todo caso discutiremos qué programa es mejor, cuál nos gusta más, en qué etapa y hacia dónde hay que apuntar. Muchas gracias. Buenas tardes, mil gracias a los compañeros de la red de salas teatrales por la invitación. Me cuesta un horror ponerme delante de una cámara a hablar, pero intentaré no estar tan nervioso. Sobre todo después de todo este proceso y habernos escuchado a ellos, abrir tantos lineamientos, que me parece que las discusiones nos van a quedar cortas y seguramente han sido un pie fundamental para que en esta etapa una cantidad de sectores vinculados a la cultura empezara a discutir sobre, bueno, dónde encuentra el financiamiento para su trabajo. Es cierto que hay una política cultural en Argentina que tiene establecido desde hace una buena cantidad de años, en el caso del Instituto desde el año 57, el Instituto de Cine, políticas para el financiamiento de una parte de sus producciones. Yo me río a veces cuando dicen, me financian con subsidios, y bueno, ponemos el 30% nosotros de eso. Entonces, el Inca pone un 70% en el mejor caso, y un 50% en otros. Las producciones son de muy alto coste. Entonces hay que buscar la forma también de que ese presupuesto tenga una contraparte que es siempre privada. Yo participo, presido una cooperativa de trabajo audiovisual y no hay una política en torno a las cooperativas, pero sí se incentiva mucho las SRL, las SA. Ausentes están en la boca de los funcionarios de las políticas públicas, las cooperativas audiovisuales, que también son empresas. Sépanlo, los funcionarios del gobierno, que las cooperativas son empresas, con otras características, y que la característica fundamental es que permiten no solamente la obra social para aquellos que participan de ella, sino que permiten marcos organizativos con los cuales los compañeros y compañeras discuten cuáles son las políticas a seguir por esa empresa.
La única diferencia es que no hay un patrón. No hay alguien que diga, bueno, van a hacer esto, van a hacer aquello. Entonces, las cooperativas tienen un lugar dentro de la legislación que permite básicamente la organización de un conjunto de compañeros, y creo que eso ha sido lo destacado en esta etapa. No creo yo, a diferencia de Pablo, que estemos a la defensiva. Estamos en una disputa y una tensión permanente donde hay tires y aflojes todo el tiempo, y donde también se pelea, pero caminando para atrás. Quien le gusta el boxeo, algo de eso por ahí puede manejar. Hay una buena cantidad de piñas que se pueden pegar yendo hacia atrás. Y el mejor ataque por ahí también es una defensa. Entonces, en este juego de las tensiones sobre la distribución de los recursos y de las oportunidades, creo que nos encontramos permanentemente y toda la vida vamos a tener una confrontación en ese sentido con algunos sectores que no están dispuestos ni a soltar una sola moneda, no digamos ya para los espacios culturales, sino para que otros puedan tener una existencia digna. Vemos como se ufanan sobre la situación de más pobres en Argentina, y no nos va a sorprender que hablen acerca de los fondos que necesita una película para producirse. Estamos hablando de millones de pesos. Millones de pesos porque se paga bajo legislación a los trabajadores que allí participan de esos proyectos. Entonces nadie está por abajo de la línea de la pobreza entre los que cobran una película. Ahí tanto actores como técnicos, los productores, la artística, todo tiene una regulación. Dentro de lo que mencionaba recién Sebastián, hay 700.000 puestos de trabajo vinculados al área cultural, y esos 700.000 puestos de trabajo, hay otra enorme cantidad de empleos indirectos también que se producen. Nosotros, hay informes acerca de eso, producimos una parte importante del PBI como sector. O sea, no es que esta manga de vagos que hace cine y actúa y le gusta agarrar y tomarse un vino después de una obra de teatro y compartir la vida con otros criterios, no producen a esta renta general que recaba la nación y que distribuye para los objetivos y las prioridades que determina con gran peso cada gobierno. No siempre las políticas quedan establecidas como políticas de Estado. Nosotros hace unos años ya empezamos con las distintas organizaciones que se fueron conformando en el espacio cinematográfico, que hay muchísimas, que representan a un espacio que es muy diverso y muy complejo, donde hay productores que hacen sus películas con millones de dólares y otros que lo hacen con miles de pesos, nada más. Y en ese espacio hay también unas tensiones en cuanto a cómo se distribuyen los recursos. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los documentalistas, el Instituto de Cine, lo que recaba, la mitad de lo que recaba, lo usa para el sostenimiento de su estructura, de sus escuelas de cine en las provincias, de todo lo que es lo administrativo, de las salas, y la otra mitad la destina a la producción. De esos recursos que destina a la producción, con un 8%, los documentalistas hacemos la mitad de las películas, con un 8% de eso. O sea, y ese cine documental es parte del que es reconocido en el mundo entero a partir de las políticas que se implementaron desde el gobierno de Néstor en adelante para amplificar el trabajo, darle visibilidad al trabajo de los documentalistas también, y centralmente por la lucha de los documentalistas para establecer una forma de financiamiento de sus producciones. Porque esto también puede caer en el saco roto de pensar que, bueno, estos quieren hacer las películas, van y las hacen porque pidieron subsidios. No es tan simple. Una película lleva una cantidad de años de elaboración, y conseguir recursos para que eso se pueda hacer lleva otra cantidad de años de elaboración. Escribir un guión lleva años de elaboración. Yo estoy en 2 proyectos que llevo adelante hace 10 años. O sea, a mí la ley, si se retrasa y se pone en 10 años, no me serviría. En el caso mío, como en el caso de tantísimos otros.
Y no es que estoy haciendo una película sobre mi mamá ni esas cosas. Estoy trabajando con Ricardo Bartiz, uno de los 7 mejores directores de teatro del mundo, considerado no por nosotros, sino por la Bienal de Venecia. Digo, hay que discutir sobre si es valioso o no. Eso, bueno, por ahí haya espacios para discusión de esas características, pero vamos a los números. ¿Es posible producir con los recursos del Estado hoy? Esto desde que se inició el Instituto de Cine hasta que implementó este pago del 10% de las entradas, del valor de las entradas, como impuesto para que después se vuelque dentro del sistema de producción del instituto, pasaron una buena cantidad de años. Pero la masa de productores y realizadores y la artística creció y no encontraron formas de financiamiento hasta que la generación anterior, entre las cuales estaba Luis Puenzo y otra cantidad enorme de compañeros, Pino, Solanas, Lemesio Juárez, menciono algunos referentes simplemente para que veamos que esa generación hizo la misma discusión que estamos haciendo hoy nosotros con los compañeros diputados y esa discusión sobre cómo financiar la producción cultural se la trasladaron en ese momento hacia el año 94 al interior de la Cámara de Diputados y plantearon una cosa muy sencilla. Ya no solamente ponerle un impuesto a las entradas de salas, sino un impuesto a los canales de televisión que pasan cine en base a la cantidad de publicidad que ellos facturaban. Digo, hicieron esto no porque se les pidió eso, se pidió, abran los números, abramos los libros y veamos cuánto están llevándose ustedes a su casa y veamos cuánto están dejando para que se siga produciendo. Como no hubo acuerdo sobre eso y porque no querían mostrar los números, dijeron, bueno, vamos a hacer un gravamen, o sea, un número general que se puede hacer como una cuenta en base a esta cantidad de facturación que tenemos de publicidad. Y sobre ese asunto lograron zafar de que se les auditara los números, porque la que se llevan es gigante, digo. Por eso tienen el poder que tienen los medios de comunicación para tapar con dinero a una cantidad de gurkas que se camuflan de periodistas, pero sabemos que son tipos que vienen a atacar directamente la soberanía cultural de nuestro país en cuantito moneda le asoman. Entonces, y cuando le dan una directiva en ese sentido. Por eso ha sido... el compañero se va a tener que ir en cualquier momento. No, lo advierto para que lo sepan, porque tiene muchas más obligaciones que todos nosotros aquí en la mesa. Y sobre todo porque tiene que custodiar los votos. Así que bueno, si se va en ese sentido, ya sabremos despedirlo. Nosotros en el Instituto de Cine, en el 94 se metió esa ley que le cobró esos recursos a los canales de televisión y de allí salieron el mayor porcentaje de recursos para todo el área cultural, no solamente para el Instituto de Cine. No, era ese momento de la discusión que si la televisión mataba al cine, que ya vimos que no ocurrió eso. El cine sigue siendo una experiencia lúdica fascinante que difícilmente, al igual que el teatro, la plástica, la actuación, vaya a esfumarse por obra de la existencia de nuevas formas expresivas. Entonces, se ha conformado hace unos años, a partir de la existencia de las plataformas, la discusión acerca de que este sector, que sí se la viene llevando en pala, y como se decía recién el compañero, a través del sistema bancarizado, se llevan todos los dólares que recaban en la Argentina. Menciono una plataforma. Netflix tiene 10 millones de suscriptores en Argentina. 10 millones. 10 millones de los cuales se lleva, pongámosle un promedio, que no todo el mundo paga lo mismo, hay algunos que pagan más, pero 1.000 pesos por mes. Entonces, si esa cantidad de plata
como decía Pablo recién, pagaran como pagan los exhibidores, como cualquier sala, el 10%, estaríamos hablando de que el ingreso mensual sería multimillonario para abrir a los nuevos realizadores, actores, artistas, cuerpo técnico y todo lo que es el gran conglomerado laboral que existe en torno a las producciones culturales, digo, taxistas, hoteles, comidas, carpinteros, electricistas, albañiles, todo eso entra en juego. No es que estamos hablando de 4 desacatados que se pusieron a escribir un guión y hacer filmar con actores una película. Hay una enorme cantidad de gente que interviene dentro de esas producciones y que cada vez es más. ¿A partir de qué? De que existe una explosión de los medios audiovisuales donde una gran cantidad de jóvenes de las nuevas generaciones, porque también hay jóvenes de las antiguas generaciones como nosotros, viene empujando por establecer eso como un ámbito de trabajo. Y que si nosotros logramos abrir este espacio de discusión en base a mucha pelea, sin duda es muy probable que triunfemos en una batalla por el financiamiento de las producciones culturales donde estas nuevas generaciones van a ser artífices y van a llevar adelante con los mismos problemas que hemos llevado nosotros, sin duda. Hacer películas, hacer obras de teatro, hacer libros, lo que es una exposición, una muestra de danza, lo que fuere, lleva un trabajo enorme e incalculable para aquellos que desconocen la labor artística y todo lo que conlleva. No, digamos, corriéndonos de lo administrativo, corriéndonos de todo lo que burocrático que también requiere. Y en este aspecto se nos pone interesante también que es la primera vez tal vez que estamos discutiendo cuestiones tan vinculadas a los recursos, todo el espacio cultural. Y no porque no tuviéramos la necesidad de discutir de dónde van a salir los recursos, sino que han impactado estas discusiones en lo que tienen que ver con los contenidos también de lo que se produce. Entonces allí, como bien decía Pablo, han empezado también las discusiones en torno a aquellos aspectos que tienen que ver con la soberanía cultural, aquellos lugares donde nosotros nos reafirmamos culturalmente y nos mostramos así hacia afuera. Entonces empieza a hacer ruido cuando algunos funcionarios ven solamente en Netflix o ese tipo de plataforma la vehiculización de nuestros materiales audiovisuales y descartan los miles de agrupamientos que hay para producir trabajos de diversa índole y de diversas temáticas. Yo no creo que Netflix vaya a tocar el tema, por ejemplo, de los desaparecidos, como lo ha tocado la enorme cantidad de productores y directores de documental en estos años, desde la apertura democrática hasta ahora, incluso durante la dictadura. No van a estar en Netflix nuestras visiones en torno a la defensa de los ríos, como el Paraná. No van a encontrar ahí esos contenidos. Entonces, no podemos pensar que esa va a ser la única vía de construcción de nuestro imaginario. Nosotros tenemos ahí un desafío muy grande, que es seguir avanzando en este proceso, porque no estamos en una derrota, lo que estamos es en un proceso complejo de avance de una discusión que necesita el fortalecimiento de todas las concepciones que hacen a que podamos encontrar un proyecto común. Y ahí nos vamos a encontrar de todos los partidos políticos, porque no hay mucha distancia cuando hablamos con los radicales de Jujuy o de Mendoza, que están puestos en sostener este proyecto, un proyecto que no ha surgido de las filas de ese partido político, pero sí, por ejemplo, el hijo del gobernador Morales ha sido uno de los impulsores de la ley de cine en Jujuy,
también asesorado por los compañeros de Córdoba, en ese sentido, del nodo de Córdoba, y a su vez también los radicales que han impulsado en Mendoza. Pero también hay compañeros que han impulsado la ley de cine en Neuquén, también con características propias, y en otras provincias. Con lo cual, nos encontramos en esta discusión gente de distintas extracciones políticas que tiene las mismas representaciones en términos culturales que las tenemos nosotros. No hay ninguna diferencia entre aquellos que les gusta Mercedes Sosa, que son distintos palos políticos. Sin embargo, Mercedes Sosa, por ejemplo, ni sus herederos cobran un solo peso por Spotify, por la reproducción de ahí, no cobran derechos y se la llevan entera. O sea, en esta discusión nosotros vemos la ausencia por ahí muy fuerte y se ha cuestionado al principio de por qué no están todos los espacios culturales reflejados en este movimiento que han generado los trabajadores vinculados al cine. Y bueno, tal vez no hemos tocado el resorte que hace falta. Si empezáramos a tocar las plataformas como Spotify para el tema de los músicos, ahí nos encontraremos que no hay derechos de reproducción, ni siquiera derechos en cuanto a sus, a ser como intérpretes o como autores. Si eso cobrase un viso de realidad dentro de las políticas públicas, estoy seguro que todos los artistas, los más reconocidos, músicos y músicas de nuestro país estarían sentados acá con nosotros discutiendo este tema. Entonces, no es solamente el tema de sacarse la soga del cuello, esta que nos han puesto en 2017 subrepticiamente con un inciso dentro de un artículo, sino ver cómo le damos sustentabilidad en el tiempo a una política pública que después de zafar de esta situación, porque yo también soy bastante creyente en la idea de que estamos bien, o estamos mal, pero vamos bien, no, pero vamos a resolver lo de la caducidad muy probablemente, pero seguramente eso nos ponga en una situación mejor para resolver esto que yo a veces no lo entiendo a estos representantes que dicen ser representantes del espacio empresarial, que no buscan darle previsibilidad a una empresa. Una empresa en términos de 10 años no tiene ningún tipo de previsibilidad, en términos legales, administrativos. Entonces, ¿por qué una empresa cinematográfica debería tener un tiempo tan acotado para las reglas de juego? Necesitamos reglas de juego como las que producen un barco, que son 25 años, por lo menos, de existencia. Entonces, nosotros lo que necesitamos es seguir afianzando los procesos de organización, que eso va a ser lo único que en el tiempo nos va a llevar a la victoria. Porque es eso, básicamente. Mientras más profundamente nos organicemos, mientras más debatamos, mientras más amplios seamos en nuestros debates, sabiendo que hay un compatriota al lado y al frente que también sufre esta problemática y que si no la sufre directamente porque es un trabajador de la cultura, la sufre porque es un compatriota que también disfruta de la producción cultural de otros y de la propia. Entonces necesitamos básicamente construir un movimiento en este sentido que permita abrir las discusiones con total respeto y amplitud en todos los lugares del país, como se ha venido desarrollando a través de Unidos por la Cultura y en este vínculo con compañeros que son funcionarios y que son también diputados y también con aquellos que no piensan como nosotros, pero que tienen una enorme valoración sobre lo que representa la cultura para nuestro país y para la soberanía cultural también de nuestro país. Entonces, yo aliento a que haya un proceso de institucionalización de estos conflictos para que adentro del Estado se reelaboren y se construyan políticas públicas que nos permitan trazar lineamientos en el tiempo. Así que podamos pensar, así como
planteó el compañero, 50 años, o como han dicho otros, 99 años, porque si para para hacer una película necesito hacer una CRL que dura 99 años, ¿cómo puede ser que el Instituto de Cine me ponga una regla para 10 años? Es ilógico. Sabemos que hay que luchar en estos terrenos que son de debate para que las políticas públicas se implementen y se lleven adelante con el mayor consenso posible, porque va a ser la única garantía que impida que en algún otro gobierno nos quieran nuevamente volver atrás en la discusión. Y desde ya creo que estos espacios de debate son los que ayudan a que esta discusión penetre en lo profundo de nuestro pueblo y se logren limar las asperezas y encontrar los cauces necesarios para arribar a soluciones. Creemos eso, somos muy peronistas en ese sentido. Gracias, Adrián. Bueno, vamos a abrir después un espacio para, seguramente hay gente que está en el Zoom y que quiera participar, pero tenemos un tiempo pautado con el compañero Carlos, que sí tiene que ir, y que por supuesto agradecemos enormemente su participación y su venida hasta acá. No sabíamos que era bonaerense, así que tenemos un diputado bonaerense también ahora, un compañero bonaerense. Y bueno, como cierre, creo que probablemente la pregunta que todos tengamos para hacerle sea ¿cómo crees que va a resultar esta situación, más allá de los años, ¿no? Que ya estuvimos hablando de la cantidad de años? ¿Cómo crees vos que vamos a tener soluciones con este tema? Bien, bueno, muy breve porque tengo que salir corriendo a toda velocidad, y la verdad que lo más interesante siempre es la conversación posterior, ¿no? Que es donde se pone, se va a resolver, esto se va a resolver, nuestro bloque está decidido a que se resuelva, nuestro gobierno está decidido a que se resuelva, y aún diría más, si no existiera la ley, nuestro gobierno tiene presupuesto para seguir asignándolo. Digamos, no es que perdemos la ley y se pierde todo, lo que perdemos, pasaríamos a una situación de arbitrariedad que nosotros creemos que no tiene que existir, pero esto se va a resolver. Lo importante es seguir trabajando y movilizándose. El jueves hay una frente al Congreso, el lunes los institutos de teatro en todo el país realizan actividades. Yo de lo que charlamos quería decir 2 o 3 cositas que no quiero dejar de decir y voy a salir corriendo. Una, el compromiso de nuestro gobierno, de nuestro ministro. Tristán ha estado, yo lo he visto caminar en el Congreso para conseguir también los apoyos. Necesitamos unas políticas culturales que sean más federales, que sean más diversas, que sean más plurales, que tengan perspectiva de género, ¿sí? Todas estas cosas que estábamos discutiendo, hemos ido para atrás por la cuestión de la guita, pero tenemos que volver a discutir. Conseguimos la guita, se tiene que repartir mejor, se tiene que repartir de otra manera. Hay problemas, no es que las cosas estaban bien. Hay que sacar una ley de cine en la provincia de Buenos Aires, me comprometo a acompañarlos, a hablar con el gobernador si es necesario para eso, porque sé lo virtuoso que son estas leyes en otras provincias, complementando los aportes que hace la nación. Las provincias tienen mucho para hacer en esta materia, así que es importante que existan esas leyes, así que no que estemos con esta pelea, no hay que abandonar la otra porque son peleas complementarias y hay que aprovechar que tenemos un gobernador en la provincia de Buenos Aires que es sensible a este tipo de demandas. Por lo demás, solo espero poder volver con un poco más de tiempo y que sea para brindar porque efectivamente se hayan resuelto estos problemas y estemos discutiendo la cultura que queremos con un panel mirando para adelante. Así que yo agradecido por la invitación a no aflojar, hay que seguir peleando, hay que seguir haciendo lobby con diputados y diputadas en todas las provincias, hay que seguir empujando, esto yo creo que va a salir, se va a resolver pronto y hay que ponerse a laburar en lo que sigue porque problemas tenemos de todo tipo y por todos lados y cosas para hacer hay muchas.
y valoro ampliamente lo que los distintos colectivos vienen de la cultura, vienen haciendo, porque es lo que va a sacar a nuestro país adelante. Así que yo muy agradecido, y con este agradecimiento y un saludito general salgo rajando porque me están esperando en otro lugar. La verdad que gracias por la invitación, muy bueno, y a seguir metiéndole pata. Ustedes pueden seguir charlando. Cortamos un minutito, ¿puede ser? Un minutito. Muchísimas gracias. Y para lo que necesiten, Adrián. Muchas gracias.